bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que son problemas en donde se aplica la ley de senos y de cosenos. Es gracioso porque en trigonometría, con cada tema nuevo que vemos, hay problemas. Desde que comenzamos con esta sección ya vimos 1 o 2 temas y ya el tercer video ya había problemas. Nuevo tema, más problemas, nuevo tema, más problemas, y así sucesivamente. Y bueno, ahorita que vimos un tema relativamente nuevo, después de tanta geometría, que son leyes de senos y cosenos, nuevamente problemas. Pero bueno, así es esto de la trigonometría. Como les había comentado, es más teórica bueno, más bien, casi todos los temas de trigonometría son teóricos. Entonces obviamente pues todo eso ya después vemos en dónde se aplica. Entonces tenemos nuestro primer problema. Un poste forma con el suelo un ángulo de 78 grados. Y la sombra que proyecta es de 34 metros, cuando el ángulo de elevación del sol es de 64 grados. ¿Cuál es la longitud del poste? Entonces, en este tipo de problemas, como les había comentado, siempre conviene que nosotros realicemos un diagrama. Un poste forma con el suelo un ángulo de 78 grados. Vamos a poner un poste por aquí así más o menos. Lo pongo con verde para que se diferencie. Bueno, creo que luego tienen... Ya ven que no se puede dibujar. Ahí está. Tienen ahí su lámpara. Dice, forma con el suelo. Ahí está. Un ángulo de 78 grados. Quiere decir que aquí tenemos este ángulo de 78 grados. Luego dice, la sombra que proyecta, es decir, desde este punto a este, porque la sombra siempre se proyecta sobre el suelo, es de 34 metros. Cuando el ángulo de elevación del sol es de 64 grados. Entonces, supongamos que aquí tenemos un sol verde. Si nosotros tomamos como referencia el sol y trazamos una línea y lo comparamos con respecto al suelo, ese ángulo de inclinación de los rayos del sol o ángulo de elevación es de ¿cuántos? De 4 grados. Ahí está. Bueno, déjenle pongo más acá. Y nos preguntan al final cuál es la longitud del poste. O sea, esta cosa nos está preguntando cuál es la longitud. Entonces más o menos así quedaría el diagrama. Pero bueno, si todavía les cuesta trabajo visualizarlo, pues vamos a dibujarlo como un triángulo normal. Este sería uno de los lados. Ahí está. Luego tenemos el lado del suelo, que mide 34 metros. Y luego tenemos esta línea. Ahí está. Entonces, este ángulo que tenemos aquí mide 78 grados. Y este ángulo de acá sería este, mide 64 grados. Nos están preguntando por esta distancia. Entonces, a partir de aquí, pues conviene que nosotros identifiquemos todos los elementos que tenemos para saber qué tipo de ley aplicar. Pueden enumerar su triángulo como ustedes quieran, pueden poner elementos que quieran. Yo voy a ponerle a este lado A y el ángulo opuesto sería este. Luego, veamos este lado, lo voy a llamar B, y su ángulo opuesto sería este. Luego, este lado sería C minúscula, y su ángulo opuesto sería este, C. Vemos entonces qué datos son los que tenemos. Veamos. Tengo C minúscula, que mide 34, y no tengo este ángulo C, su ángulo opuesto. Tengo
tengo A, puesto que es lo que me están pidiendo. Pero si tengo su ángulo opuesto, mide 64. ¿Podemos utilizar la ley de senos o de cosenos? Pues todavía no, porque si se dan cuenta tenemos datos incompletos. Sin embargo, podríamos determinar el valor de este ángulo. Bueno, dejen, este 78 lo voy a quitar tantito. Voy a ponerlo aquí. ¿Por qué podemos determinar este ángulo? Porque ya tenemos dos, tenemos B y tenemos A. Y si nosotros tenemos dos ángulos, aplicando la propiedad de ángulos, suma de ángulos internos, nos da como resultado 180 en un triángulo, podemos determinar el valor de C. Y entonces, ¿qué nos queda? 78, el primer ángulo, más 64, el segundo ángulo, más el tercer ángulo, que es C. Bueno, déjenle pongo aquí C mayúscula, aunque parezca C mayúscula. Y esto da como resultado 180 grados. Realizo la suma de los ángulos que sí conozco, que aquí sería 60, 142, más C, esto es igual a 180, espejo C, mayúscula, este 142 está sumando, pasa restando, 180 menos 142, finalmente C me da como resultado 38. Ya tengo yo mi tercer ángulo. Ya tengo el ángulo C. Que aquí sería 38 grados. Y entonces, a continuación, ¿qué podemos hacer? Vean, ya tengo los datos, ahora sí completos. ¿Qué ley es la que aplicábamos cuando teníamos datos relacionados? La ley de senos. Porque vean, tenemos este lado opuesto con su ángulo. Y entonces aplicamos ley de senos. Como estamos trabajando con C y A, pues vamos a escribir la ley de senos para esos valores. Seno del ángulo A dividido entre su lado opuesto es igual a seno del ángulo C dividido entre su lado opuesto. Sustituyendo los datos que tenemos, seno de A es el ángulo, aquí está 64, dividido entre su lado opuesto, que es el que no conocemos y queremos conocer, porque es el del poste. Esto es igual, seno de C, aquí está 38, sobre su lado opuesto, que es 34. Y entonces realizamos las operaciones que se puedan realizar. Por ejemplo, aquí esta la podemos hacer con la calculadora. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Entonces, el resultado me quedaría seno de 38 dividido entre 34, falta un paréntesis, perdón, 0.0181. Entonces tenemos seno de 64 dividido entre A es igual a 0.0181. Ahora, esta A que está dividiendo, la pasamos multiplicando, que nos queda seno de 64 es igual a 0.0181A. Y ahora, este número que está multiplicando nuestra variable pasa del otro lado dividiendo. Y como nos queda seno de 64 dividido entre 0.0181. Esto es igual a, si nosotros calculamos este valor empleando la calculadora, nos da como resultado 49.63. Y
bueno, que esa es la distancia de este punto a este, o sea, la distancia de todo el poste. Entonces, hoy está muy grande ese poste. Entonces, como todos estamos trabajando en metros y estamos hablando de distancias, sus unidades también son metros. Ya tenemos el resultado. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple, no fue difícil, simplemente fue a partir del dibujo identificar los datos. Yo le fui asignando las letras como yo quise, obviamente respetando cada lado con su ángulo opuesto. Y entonces, ya que identifiqué los datos, veo qué datos puedo calcular antes de ocupar la ley de senos. Por ejemplo, pude calcular este ángulo. Y ahora sí, ya que tengo todos los datos, veo, bueno, los que se pueden calcular, veo cómo son, y si son datos que se relacionan, entonces puedo ocupar la ley de senos. Ya nada más sustituyo los datos, despejo la variable que yo estoy buscando y obtengo el resultado. Exactamente lo mismo que habíamos visto en videos anteriores. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. También, como les había comentado, hay problemas en donde no es necesario que nosotros realicemos el diagrama, sino que ya viene incluido y a veces hasta un poquito más sencillo. Entonces, dos automóviles A y B parten de un mismo punto y recorren en diferentes direcciones 300 metros y 450 metros. ¿A qué distancia se encuentran entre sí formando el ángulo señalado? Entonces, por lo que yo entiendo, veamos, los dos autos partieron desde este punto, pero cada uno tomó un camino separado. Entonces, uno tomó este camino que es A, hasta que llegó a esta posición, por eso aquí dice A. Recorrió esa distancia de 200 metros. El otro recorrió esta distancia de 450 metros. En vez de irse por allá, se fue por el otro lado. Ya cada quien pues tomó su propio camino para seguir con su trayecto. Entonces tomó esa distancia de 450 metros. Y vean, pues como ya cada uno tomó su propio camino, entonces cada uno ya tiene una cierta separación. Ambos, al realizar todo este trayecto, formaron un ángulo de 62 grados. Entonces, una vez que ya cada uno tomó su camino, lo que nos está preguntando el problema es a qué distancia se encuentran entre sí. Es decir, cuando el auto A llegó aquí y el auto B ya llegó acá, nos están preguntando por esa distancia. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a identificar todos los datos que nosotros tenemos. A ver, tengo este lado A, también tengo este ángulo A, su lado opuesto sería este. Este es A minúsculo. Luego, ¿qué más? Tenemos este ángulo B, su lado opuesto sería este. Y tenemos el ángulo C y su lado opuesto sería C minúsculo. Lo que queremos principalmente es el valor de este lado. Sin embargo, veamos, creo que no lo podemos obtener directamente. ¿Por qué? Porque para obtener C necesitaríamos alguno de estos dos datos, cosa que no tenemos. Lo que sí podríamos hacer pues sería determinar algún otro dato que nos haga falta, por ejemplo B. Podemos determinar B, sí, si nosotros escribimos los datos, vean, escribo la distancia A, que vale 450 metros, y su ángulo correspondiente, que es de 62 grados. Luego, escribo B, su distancia es de 300 metros, y no conozco el ángulo de B. Entonces voy a determinarlo. Si se dan cuenta, vamos a aplicar ley de senos porque tenemos dos datos que están relacionados entre sí. Entonces, los lados y ángulos que vamos a relacionar son los de A y B. Escribo la ley de senos, que es seno de A, el ángulo A,
dividido entre su lado opuesto es igual a seno de B dividido entre su lado opuesto, porque pues son las variables con las que cuento. Si yo sustituyo los datos que tengo, sería seno de A, ¿cuánto vale? 62, entre su lado opuesto, que vale 450, es igual a seno de B, que este ángulo no lo conozco, lo dejo así, dividido entre su lado opuesto, 300 metros. Ahí está. Y entonces aquí el despeje es relativamente simple. Nada más este 300 que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicado. ¿Y qué nos queda? 300 por seno de 62 grados dividido entre 450. Esto es igual a seno de B. Y el resultado, introduciendo eso en la calculadora, me da 0.5886. Nada más voy a invertir los datos. Seno de B es igual a 0.5886. Y ahora, como yo quiero el ángulo B, voy a despejarlo. Entonces este seno, esta función trigonométrica, pasa del otro lado con su función inversa. ¿Qué me queda? B es igual a ángulo seno de 0.58. Bueno, con todos los decimales, nada más que para tener espacio aquí voy a dejarlo así. Me da como resultado 36.05 grados. Ahí está. Y entonces ya tengo el segundo ángulo, 36.05 grados. Y si ya tengo dos ángulos, ya podría determinar el tercero utilizando esa propiedad de suma de ángulos internos. Entonces el primer ángulo, C, más el segundo ángulo, 62, más el tercer ángulo, 36.05. Eso me da como resultado 180 grados. Simplifico esto, 62 más 36, creo que es 98. Así, 98.05. C más 98.05, y esto es igual a 180 grados. Esto que está sumando pasa del otro lado restando. C es igual a 180 menos 98.05, y finalmente, realizando esa operación, nos da que C es igual a 81.94 grados. Si se dan cuenta, casi prácticamente determinamos todo el triángulo. ¿Por qué? Porque determinamos este ángulo, que el cual necesitamos para determinar este ángulo. Y si ya tengo este ángulo, ahora sí puedo determinar la distancia que me están pidiendo, 81.94. Y entonces ya puedo aplicar ahora sí lo que es nuevamente la ley de senos. Porque observen, si borro los datos de B y escribo los de C, porque al final de cuentas yo lo que quiero es encontrar C, es la distancia que me están pidiendo, tengo lo siguiente: C no la conozco, y el ángulo C sí lo conozco, lo acabo de calcular, 81.94. Y entonces vean, tengo dos datos que están relacionados entre sí. Entonces ya puedo yo determinar con la ley de senos pues lo que me haga falta. Lo voy a escribir de este lado: seno de A, el ángulo A, dividido entre su lado opuesto,
es igual a seno de C dividido entre su lado opuesto. Ahí está. Y entonces, si yo sustituyo los datos que tengo, seno de A sería, ¿cuánto vale A? 62 dividido entre A, vale 450. Es igual a seno de C, que ¿cuánto vale C? Acá está, 81.94 dividido entre su lado opuesto, que no sabemos si es lo que queremos saber. Y bueno, realizo las operaciones que sí se pueden realizar. Por ejemplo, en este caso puedo realizar esta y de una vez puedo realizar este seno. Sería seno de 62 dividido entre 450. Me da un valor muy pequeño. Aquí me da 0.0019. Y este es igual. Del otro lado, ¿cuánto me da seno de 81? 0.94, 0.99, 99.01 dividido entre C. Ahí está. Y entonces, como yo quiero C, lo voy a despejar. Como está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. ¿Cómo me quedaría? 0.0019C es igual a 0.9901. Entonces, este valor que tenemos acá, como está multiplicando nuestra variable, va a pasar del otro lado dividiendo. Que nos queda C es igual a 0.9901 dividido entre ese valor, 0.0019. Y si nosotros introducimos esto en la calculadora, finalmente nos da como resultado, que creo que eso va a ser un valor bastante grande, 521.10 metros. Y ya, bueno, como todavía estamos trabajando en metros, por esa razón le pongo aquí metros. Ya tenemos el resultado. Una vez que cada auto tomó su propio camino, ya después llegó a este punto, llegó a este punto, la distancia de separación que hay entre ellos es de 521.10 metros. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior y en los videos anteriores. Nada más es cuestión de identificar el ángulo con su lado opuesto, ver qué datos nos faltan, y si no sabemos de plano qué hacer, pues calculamos todo. En este caso, pues sí fue necesario calcular este ángulo, luego este y luego este, casi todo el triángulo, para obtener lo que nos están pidiendo. Pero vean, a partir de ir obteniendo un dato, ya se nos fue ocurriendo otra idea. Pues ahora puedo obtener C, el ángulo C, y ya con el ángulo C, ahora se puede obtener esto. Vamos con algún otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Está muchísimo más fácil de lo que parece. Tres ciudades que las llamaron A B y C se encuentran distanciadas como se muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia de la carretera que va de la ciudad B al punto P? Entonces aquí tenemos nuestra figura. Estas son las tres ciudades, A, B y C. Y ahora lo que nos están dando estas medidas de A a C, tenemos este valor que es de B igual a 15 kilómetros. O por ejemplo, de B a C, la carretera que hay aquí mide 10.65 kilómetros. O la carretera que va de este punto B a este punto A mide 5 kilómetros. Y pues nos están preguntando por esta recta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Van a ver cómo es más fácil de lo que parece. Si se dan cuenta, esta recta forma un ángulo de 90 grados aquí. Entonces, utilizando esta recta como referencia, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Si yo utilizo este ángulo como referencia,
Teniendo el ángulo y teniendo este dato como hipotenusa, ya podría calcular esta recta. Si veo este triángulo, nada más este que les estoy marcando con el dedo, como triángulo rectángulo, y tomo este ángulo como interés, ¿qué tengo? Tengo que este sería mi cateto opuesto, este fragmento mi cateto adyacente y este la hipotenusa. Entonces, si se dan cuenta, nada más con conocer este ángulo yo ya podría determinarlo. En este caso no, porque observamos que aquí la recta está dividiendo mi ángulo B en dos partes y no tengo ninguna indicación de que sea una bisectriz, o sea que lo esté dividiendo en dos partes iguales. Puede que a lo mejor este ángulo mida 30 y este 60 grados, no lo sé. Entonces en realidad no puedo ocupar este lado porque no sé cuánto valdría cada una de las partes en las que esa carretera lo divide. Pero de este ángulo sí lo puedo determinar de forma completa. Ahora, supongamos que la carretera no existe. Incluso la voy a puntear para que puedan observar. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, voy a borrarlo. Sí, ¿qué es lo que tengo? Tengo este triángulo en donde conozco los tres lados. Y es un triángulo pues general, no es un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando, si ya tengo los tres lados, aplicando ley de cosenos, puedo determinar yo este ángulo. Entonces, como este es el ángulo que yo quiero determinar, que es lo que hayamos visto, veo cuál es su lado opuesto, es A, y la expresión matemática que voy a utilizar es como si yo quisiera calcular el valor de A. ¿Y cuál es? La siguiente. A cuadrada es igual a los otros dos lados al cuadrado, C cuadrada más D cuadrada, menos 2 veces estos lados, 2bc por coseno de el ángulo correspondiente, que es A mayúsculo. Entonces era lo que hacíamos, seleccionábamos el ángulo, veíamos su lado opuesto y obteníamos la fórmula a partir de ese lado. Ahora ya puedo sustituir yo mis datos. ¿Cuánto vale A? 10.65 al cuadrado es igual, ¿cuánto vale C? 5 al cuadrado más, ¿cuánto vale B? 15 al cuadrado menos 2B, ¿cuánto vale? 15 por C, que ¿cuánto vale? 5. Ahí está. Y entonces, bueno, multiplicado por coseno de A. Entonces, ¿qué es lo que puedo resolver con ayuda de la calculadora? Puedo resolver este dato, puedo resolver esta operación y puedo resolver esta multiplicación. La voy a hacer. Y entonces, ¿qué nos queda? 10.65 al cuadrado me da 113.42. 113.42 es igual. Ahora el resultado de esta parte, 5 al cuadrado más 15 al cuadrado me da 250. Y luego el resultado de esta multiplicación, menos 2 por 15 por 5 me da menos 150 por coseno de A. Ahora, este 250 que está sumando pasaría del otro lado restando. ¿Y qué me quedaría? 113.42 menos 250. Esto es igual a menos 150 coseno de A. Realizando esta operación, me da 113.42 menos 250 menos 136.58. Y esto es igual a menos 150 coseno de A. Y ahora, este número que está multiplicando pasaría del otro lado dividiendo. Menos 136.58, le dibujamos la raya de división y entonces ese otro número pasaría. Esto es igual a coseno de A. Me voy de este lado porque ahí ya no me cabe. Realizando esta operación me da como resultado 0.9105, que es igual a coseno de A. Y ahora pues ya nada más voy a voltearlos. Coseno de A
es igual a 0.9105. Y como yo quiero mi ángulo A, entonces este coseno pasa del otro lado con su operación contraria, ángulo coseno. Quedaría A es igual a ángulo coseno de 0.9105 y A es igual a 24.42. Ahí está. Este es el valor de este ángulo. Voy a borrar ya esta línea. 24.42. Trazo originalmente la carretera que yo tenía. ¿Cuál era el resultado? Era el siguiente. Teníamos originalmente un triángulo rectángulo en esta parte. Y vean, si este es mi ángulo de interés, entonces este sería mi cateto opuesto, este sería mi cateto adyacente y este valor sería la hipotenusa. Y entonces, si ya tengo la hipotenusa y el ángulo, con una función trigonométrica cualquiera, puedo determinar el cateto opuesto, que es la distancia que me están pidiendo, la que va del punto B al punto P. Y entonces pues ya puedo relacionar una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo, es el seno. Entonces, seno del ángulo, voy a ponerle alfa. Ah, no, que se llama A, ¿verdad? Seno de A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa de este triángulo, pero sabemos que la hipotenusa aquí le pusimos la letra C. Como yo quiero la hipotenusa, pues voy a despejarla. Entonces esta C que está dividiendo pasa multiplicando y quedaría C por seno de A es igual a cateto opuesto. Sustituyo los datos. ¿Cuánto vale C? Es esta recta, C minúscula, 5 por el seno del ángulo que acabo de encontrar, 24.42, y me da como resultado que O es igual a 2.06. Y bueno, como todo, en los ejemplos anteriores pues no hablábamos de unidades, pero ahorita como todo lo estamos trabajando en kilómetros, sus unidades también van a ser kilómetros. Ya tenemos el resultado. Entonces, como pudieron observar, realmente fue bastante simple este problema. Lo único que hicimos pues fue ir obteniendo relaciones y relacionando los datos para llegar a un resultado. Era lo que les decía, parecía difícil, pero no. Nada más fue cuestión de ir viendo cómo relacionar los datos. Digo, aquí ya tengo un triángulo. Si yo tuviera este ángulo, pues ya puedo determinar todos los lados de ese triángulo rectángulo. ¿Y cómo determino este ángulo? Empleando trigonometría en el triángulo más grande. Ya que si tengo los tres lados del triángulo más grande, puedo determinar cualquier ángulo. Si yo determino este, ahora sí, con este ángulo y esta hipotenusa, pues yo puedo determinar los lados de este triángulo pequeño. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo. Igual tenemos que aplicar ley de cosenos. Es más difícil encontrar problemas de ley de cosenos. Casi todos son de ley de senos. Entonces por eso es que está un poquito más sencillo esto. Entonces, un jardín tiene lados de longitudes de 35, 40 y 60 metros. ¿Cuál es el ángulo entre los lados A y C? Y aquí nos dan un diagrama para ayudarnos a encontrar ese ángulo. Entonces, este es el lado A y este es el lado C. El ángulo que forman sería este. Ustedes dirán, ¿para qué quieren saber el ángulo en su jardín? Seguramente han visto de esos videos en donde hay personas que de la nada empiezan a escarbar en la tierra y construyen alguna alberca, alguna casa subterránea o algo así. Quizá esa persona necesite conocer este ángulo porque en esta parte quiere construir una alberca subterránea y a lo mejor con el ángulo pues sabe las medidas en las que debe colocar la tierra, los palos y todo eso. Entonces vamos a determinar ese ángulo, pero vamos a identificarlo. Veamos, si este es el lado B,
su ángulo opuesto sería este. Vean. ¿Cómo saber también, por si les cuesta trabajo, cómo saber cuál es el lado opuesto? Si toman como referencia un ángulo, vean cuáles son los lados que lo forman. En este caso, los lados que forman este ángulo es el lado A y el lado C. Aquel lado que no forme a ese ángulo va a ser su lado opuesto. Eso es también por si les cuesta trabajo identificarlo. Entonces yo quiero conocer este ángulo. Por lo tanto, como yo quiero conocer este ángulo, bueno, antes que nada, veo mis datos, que ya me estoy adelantando, que ya les dije de todos modos que vamos a ocupar, pero suponiendo que no les he dicho, el dato A es igual a 35 metros. El dato B es 40 metros. El dato C es 60 metros. ¿Cómo son los datos? ¿Los datos que nos dan están relacionados? No, son datos completamente diferentes, no se repite la letra. Entonces quiere decir que para resolver necesitamos ley de cosenos. Ahora sí, lo que quiero determinar es B. En la ley de cosenos, cuando yo quiero determinar un ángulo, veo cuál es el lado opuesto, que sería este. Y a partir de ese lado, voy a empezar a determinar mi expresión matemática. Voy a suponer que no conozco este dato y que quiero encontrarlo. Voy a ponerlo aquí nada más para que no se me olvide. 40. Entonces, realmente yo quiero determinar B, pero voy a suponer que ya lo conozco, y entonces me voy a ir al lado opuesto y a partir de ahí voy a determinar la ecuación. También les digo, hay ecuaciones que ya nos permiten encontrar los ángulos directamente y nada más sustituir los resultados. Pero sería aprenderse 3 ecuaciones, una para cada lado y luego otras 3 ecuaciones, una para cada ángulo. Y la verdad a mí me da flojera eso. Entonces, en vez de que se aprendan todas las ecuaciones, simplemente apréndanse la forma general y así ya dependiendo de lo que necesiten, pues ya van sacando la expresión. Entonces, como yo quiero el ángulo B, tomo como referencia su lado opuesto y a partir de este lado escribo la ecuación. Voy a suponer que no lo conozco y a partir de esto escribo la ley de cosenos, puesto que los datos que yo tengo son completamente diferentes. Y como quedaría, sería B cuadrada es igual a los otros dos lados, al cuadrado, A cuadrada más C cuadrada, como no es un triángulo rectángulo, le ponemos una resta, menos 2 veces estos dos lados, AC por coseno del ángulo de ese lado opuesto, que es B. Sustituyo los datos, B pues ya lo tengo, aquí está, sería 40 al cuadrado es igual, ¿cuánto vale A? 35 al cuadrado, más C, ¿cuánto vale? 60 al cuadrado, menos 2, ¿cuánto vale A? 35, ¿cuánto vale C? 60 por coseno de B. Ahorita me quito, ahí está. Y realizo las operaciones que puedo realizar. Por ejemplo, 40 al cuadrado, eso nos da 1600. Y esto es igual. Realizo de una vez toda esta operación. 35 al cuadrado más 60 al cuadrado. Me da como resultado 4825. 4825 menos, voy a realizar esta multiplicación, 2 por 60 por 35, 4200 coseno de B. Ahí está. Este que está restando pasa, no, perdón, este que está sumando pasa del otro lado restando, pues está solito. Aquí no podemos pasarlo directamente porque aquí está la variable y además este número está multiplicando por esa razón. Entonces este número que si está solito pasaría del otro lado y como quedaría 1600 menos 4825 sería igual a menos 4200 coseno de B. Y entonces realizo esa operación.
resultado menos, nada más de esto, me da menos 3225. Y esto es igual a lo del otro lado, menos 4200 coseno de B. Y entonces, este menos 4200 que está multiplicando pasaría del otro lado dividiendo. ¿Cómo quedaría? Así. Y esto es igual a coseno de B. Y entonces, finalmente, el resultado me da 0.7678. Esto es igual a coseno de B. Y ya para despejar este ángulo, lo que hago, pues me deshago de este coseno, que pasa del otro lado con sucesión inversa y sería ángulo coseno de 0.7678. Esto es igual a B. Finalmente me da como resultado que B vale 39.83 gramos. Y ya tengo el resultado. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple, no fue difícil. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en todos estos ejemplos, nada más que ahora con texto. Nada más hay que identificar los datos, lo que nos piden, y dependiendo de los datos, aplicamos la ley correspondiente y ya obtenemos el resultado. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Dos personas A y B se encuentran en la orilla de un río, separadas entre sí 200 metros. En la orilla opuesta se encuentra otra persona. ¿Qué distancia hay entre A y C? Y aquí rápido les explico el diagrama. Aquí están las dos personas, A y B, están separadas 200 metros. Del otro lado está la persona C. Entonces hay un ángulo ahí de inclinación que es de 65 grados y 57 grados. Y lo que están preguntando es la distancia que hay de la persona A a la persona C. Estas líneas no les hagan caso, las de color azul. Nada más es para representar el río, para que quede un poco entendido. Y el otro es el siguiente. Tres ciudades están conectadas entre sí. Si la carretera indicada mide 9.31 kilómetros, ¿cuánto mide la carretera de B a C? El problema es muy parecido al anterior, nada más que le cambia un poquito los datos y la forma de obtenerlos. Entonces vean, aquí está la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. De A a B hay una distancia de 10 kilómetros. Del punto A al punto C hay una distancia de 30 kilómetros. Y la carretera de la que están indicando es la que va del punto B al punto... de la ciudad B a este punto que mide 9.7 kilómetros. Entonces les piden determinar cuál es la distancia que hay de la ciudad B a la ciudad C. Es muy parecido a este problema al que vimos, nada más que pues cambie. Ahora, en vez de obtener este dato, ya se los están dando. Y a partir de este dato van a obtener el que les falta. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan acerca de esto, pueden consultarlo y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.